Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén todos súper bien, listos para sumergirnos en una historia que, déjenme decirles, tiene su buena dosis de misterio y revelaciones. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir. Pero no vamos a centrarnos en sus éxitos en la pantalla, que son muchos, sino en un aspecto de su vida que ha generado mucha curiosidad y especulación: el secreto detrás de su accidente y sus quemaduras. Sí, vamos a desentrañar un poco ese enigma que rodea a Demet y a entender qué fue lo que realmente pasó. Antes de que empecemos con todo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre traigo contenido interesante y entretenido para ustedes. Así que, sin más preámbulos, vamos al grano. Como les decía, Demet Özdemir es una figura muy querida en Turquía y en el mundo. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una de las actrices más populares del momento. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y más recientemente en Anfara Fara. Pero detrás de esa imagen de éxito y felicidad, hay una historia personal marcada por un incidente que dejó cicatrices, tanto físicas como, posiblemente, emocionales. Durante años, se ha hablado de un accidente que Demet sufrió cuando era niña, un evento que le provocó quemaduras visibles en su cuerpo. Sin embargo, la información al respecto siempre ha sido un tanto confusa y fragmentada. Los detalles exactos de lo que sucedió, el tipo de accidente, la gravedad de las quemaduras, todo esto ha sido objeto de rumores y especulaciones. Demet, por su parte, siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo con respecto a este tema, prefiriendo centrarse en su carrera y en sus proyectos profesionales. Esta reserva, comprensible dado lo personal del asunto, ha contribuido a alimentar la curiosidad del público y a generar aún más preguntas. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué Demet ha sido tan discreta al respecto? ¿Cómo ha afectado este incidente a su vida y a su carrera? Para empezar a desentrañar este misterio, es importante entender un poco el contexto de la vida de Demet. Ella nació en İzmit, Turquía, en 1992. Su infancia no fue fácil, ya que sus padres se divorciaron cuando ella era muy joven y su madre se mudó a Alemania para trabajar y mantener a la familia. Demet y sus hermanos se quedaron en Turquía, al cuidado de su abuela. Este traslado a Alemania por parte de su madre, si bien necesario para asegurar el sustento familiar, sin duda marcó una etapa en la vida de Demet. La distancia física de una figura materna fundamental puede tener un impacto significativo en el desarrollo emocional de un niño, y es probable que Demet haya experimentado sentimientos de soledad o incertidumbre durante este periodo. La abuela sin duda desempeñó un papel crucial como figura de apoyo y cuidado, pero la ausencia de la madre, incluso por motivos comprensibles, siempre deja una huella. Es en este periodo de su vida, durante su niñez, donde se sitúa el accidente del que estamos hablando. Aunque la información oficial es escasa, se sabe que Demet sufrió quemaduras de consideración en varias partes de su cuerpo. La causa exacta del accidente nunca se ha revelado públicamente, pero se han barajado varias hipótesis. Y aquí es donde la especulación entra en juego. La falta de una declaración oficial ha permitido que las teorías proliferen, algunas más plausibles que otras. Algunos rumores sugieren que se trató de un accidente doméstico, posiblemente relacionado con fuego o líquidos calientes. Imaginen la escena: una niña pequeña, quizás jugando en la cocina, accidentalmente derramando una olla con agua hirviendo o acercándose demasiado a una estufa encendida. Estos accidentes lamentablemente son más comunes de lo que creemos, y pueden tener consecuencias devastadoras, especialmente en la piel delicada de un niño. Otros hablan de un incendio en la casa donde vivía con su abuela. Esta hipótesis es aún más alarmante. Un incendio, ya sea provocado por un cortocircuito, una vela descuidada o cualquier otra causa, puede propagarse rápidamente y causar daños irreparables. La idea de Demet, siendo una niña atrapada en medio de un incendio, es aterradora. Incluso se ha mencionado la posibilidad de un accidente automovilístico. Esta teoría, aunque menos común en los relatos, no puede descartarse por completo. Los accidentes automovilísticos pueden involucrar fuego y explosiones, y las quemaduras pueden ser una consecuencia trágica. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada por la propia Demet ni por su familia. Y es importante recalcar esto.
Hasta que no haya una declaración oficial, todo lo que circule son simples especulaciones. Lo que sí es cierto es que las quemaduras que sufrió fueron lo suficientemente graves como para dejar cicatrices visibles. Estas cicatrices, ubicadas principalmente en sus brazos y piernas, se han convertido en una parte inseparable de su imagen. Y aquí es donde la historia de Demet se vuelve aún más inspiradora. A pesar de las marcas físicas de este trauma, ella ha logrado construir una carrera exitosa y proyectar una imagen de confianza y belleza. A pesar de las cicatrices, Demet nunca ha permitido que este incidente la defina. Al contrario, ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia, utilizando su plataforma para inspirar a otros y promover la aceptación del cuerpo. En varias ocasiones, ha hablado abiertamente sobre la importancia de amarse a uno mismo tal como es, con todas las imperfecciones y cicatrices. Sus palabras, sin duda, resuenan con miles de personas que también han luchado con la autoaceptación. En una sociedad obsesionada con la perfección física, la honestidad y vulnerabilidad de Demet son refrescantes y valiosas. De hecho, Demet ha desafiado los estándares de belleza convencionales, mostrando sus cicatrices con orgullo y negándose a ocultarlas. En muchas de sus sesiones de fotos y apariciones públicas, se la ha visto luciendo ropa que deja al descubierto sus brazos y piernas, demostrando que la belleza va mucho más allá de la perfección física. Esta actitud desafiante es un acto de valentía y un poderoso mensaje para las jóvenes que se sienten presionadas a cumplir con los cánones de belleza irreales. Demet está demostrando que la belleza no se esconde, sino que se celebra en todas sus formas. Esta actitud positiva y empoderadora ha resonado profundamente entre sus fans, quienes la admiran no solo por su talento y belleza, sino también por su valentía y autenticidad. Demet se ha convertido en un modelo a seguir para muchas personas que han sufrido experiencias similares y que luchan por aceptarse a sí mismas. Ella es un ejemplo de que se puede superar la adversidad y encontrar la felicidad y el éxito, sin importar las marcas que la vida nos haya dejado. Volviendo al tema del accidente en sí, es comprensible que Demet haya optado por mantener los detalles en privado. Se trata de un evento traumático que ocurrió en su infancia, un periodo de su vida que probablemente prefiere no revivir públicamente. Además, al tratarse de un tema tan personal, tiene todo el derecho a proteger su privacidad y a decidir qué información comparte con el público. La presión de los medios y la constante atención del público pueden ser abrumadoras, y es perfectamente comprensible que Demet quiera mantener ciertos aspectos de su vida alejados de los focos. Sin embargo, esta reserva ha dado lugar a todo tipo de especulaciones y rumores, algunos de ellos bastante sensacionalistas. Es importante recordar que al no contar con información oficial y verificada, es fácil caer en conclusiones erróneas y alimentar noticias falsas. La desinformación puede ser perjudicial, especialmente cuando se trata de temas delicados como este. Es fundamental ser cautelosos con la información que consumimos y evitar difundir rumores sin fundamento. Por eso en este vídeo he querido centrarme en lo que sí sabemos con certeza, que Demet sufrió un accidente que le provocó quemaduras, que estas quemaduras le dejaron cicatrices visibles y que, a pesar de todo, ella ha sabido superar este obstáculo y convertirse en una mujer exitosa y admirada. He tratado de evitar caer en la trampa de la especulación y concentrarme en los hechos conocidos y en el impacto positivo que la historia de Demet puede tener en otras personas. Más allá de los detalles del accidente, lo realmente importante es el mensaje que Demet transmite con su actitud y su ejemplo. Ella nos enseña que las cicatrices no son sinónimo de debilidad o imperfección, sino que son marcas de vida, símbolos de superación y resiliencia. Nos recuerda que la verdadera belleza reside en la aceptación de uno mismo, en la confianza y en la capacidad de amar nuestro cuerpo tal como es. Su historia es un recordatorio de que la perfección es una ilusión, y que la verdadera belleza se encuentra en la autenticidad y la aceptación de nuestras imperfecciones. Demet Özdemir es mucho más que una actriz talentosa y una cara bonita. Es una mujer fuerte, valiente y auténtica que ha sabido convertir una experiencia dolorosa en una fuente de inspiración para otros. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autoaceptación, la resiliencia y la empatía. Nos anima a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, y a reconocer la belleza en todas sus formas. En definitiva, el secreto detrás del accidente y las quemaduras de Demet Özdemir no es tanto el que pasó, sino cómo ella ha elegido vivir después de eso. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y encontrar la belleza en la imperfección. Es una lección de vida que nos recuerda que podemos convertir nuestras cicatrices en símbolos de fortaleza y usarlas para inspirar a otros.
Además, la historia de Demet puede ser un catalizador para conversaciones más amplias sobre la representación en los medios y la necesidad de promover una imagen corporal más realista y diversa. Al mostrar sus cicatrices con orgullo, Demet está desafiando las normas de belleza tradicionales y abriendo camino para una mayor aceptación de la diversidad corporal. Su ejemplo puede inspirar a otras celebridades y figuras públicas a ser más transparentes sobre sus propias luchas y a utilizar su plataforma para promover la autoaceptación y la inclusión. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante esta exploración del secreto detrás del accidente de Demet Özdemir. En resumen, hemos hablado de la infancia de Demet, del accidente que sufrió y de las quemaduras que le dejaron cicatrices. Hemos explorado las diferentes hipótesis sobre la causa del accidente y hemos analizado la actitud positiva y empoderadora de Demet ante esta situación. Y sobre todo hemos destacado el mensaje de autoaceptación, resiliencia y belleza en la imperfección que ella transmite con su ejemplo. Hemos visto cómo su historia puede inspirar a otros y contribuir a un cambio cultural hacia una mayor aceptación de la diversidad corporal. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Conocían la historia de Demet? ¿Qué les parece su actitud ante las cicatrices? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a mejorar el contenido de este canal. Además, me interesa saber si tienen experiencias similares que quieran compartir o si conocen a otras personas que también hayan superado la adversidad con valentía y resiliencia. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Compartir este vídeo puede ayudar a difundir el mensaje de autoaceptación y resiliencia a un público más amplio. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creciendo y a llegar a más personas. Así que no sean tímidos y compartan el amor. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.